Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hoy vamos a hablar de... siempre que vamos a los museos decimos qué bonito todo esto, qué interesante todo esto, pero bueno, ¿quiénes hacen todo esto? ¿Quiénes hacen posible que podamos ver y conocer de nuestro legado y nuestro patrimonio arqueológico? Hoy vamos a hablar de la arqueología. ¿Qué es la arqueología y qué hacen los arqueólogos? ¿Y por qué su labor es tan importante para la sociedad, y en este caso para la sociedad costarricense? Nos acompaña Sergio García, quien es justamente arqueólogo del Museo del Jade y la Cultura Precolombina. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto tenerte acá nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y poder participar. Claro que sí, sin lugar a dudas, siempre muy contento de que así sea. Vos sos arqueólogo, hablándonos. ¿Qué hacen los arqueólogos? Primero, ¿qué es la arqueología? Definámosla así. Bueno, la arqueología está muy ligada con la antropología acá en Costa Rica. Entonces, siempre se procura en la investigación arqueológica estudiar al ser humano. Tenemos diferentes enfoques en la antropología, que es lingüístico, genético y demás. Y esto lo vamos a entender no solo en el pasado, sino también recientemente. Entonces también hay estudios sobre, no sé, tal vez el ferrocarril, ¿verdad? Que estuvo cierto tiempo ahí abandonado. Entonces se hacían estudios para ver cómo era que la gente trabajó y vivió, ¿verdad? Muy relacionado al ferrocarril, principalmente en la costa Caribe, Turrialba y todo esto. Entonces hay estudios que se pueden, en el ámbito de la arqueología, se puede estudiar al ser humano a través de restos materiales. En el caso personal, como objetivo, como arqueólogo, ¿verdad? Que yo tengo, yo lo que digo es que yo como arqueólogo quiero estudiar a nuestros antepasados, ¿verdad? Y ahí esta visión trata de entender desde todos los puntos de vista de nuestra historia, nuestro pasado, nuestros ancestros. Por ahí es donde yo quiero trabajar. Ahora, siempre se relaciona a los arqueólogos y arqueólogas con temas de excavaciones, evidentemente es una parte fundamental de su labor, pero ya mencionabas al principio que hay diferentes ramas dentro de la arqueología, que tienen que ver con temas lingüísticos, con temas genéticos, así que es bastante más amplia, no solamente es excavar. Sí, es que como en Costa Rica está muy ligado con la antropología, entonces hay otros enfoques que tratan de investigar al ser humano, ¿verdad? Entonces, hay compañeros y compañeras de arqueólogos y arqueólogas que ellos se enfocan tal vez un poco más en no sé, estudios más macrobotánicos, ¿verdad? De tratar de reconstruir la flora y fauna de esa época y cómo interactuó el ser humano con todo esto. Y también hay estudios lingüísticos que tratan de reconstruir, como decir, los lenguajes más antiguos que habían en chibchas y náhuatl y todo esto, que tal vez estuvieron acá en Costa Rica, y hasta se ha tratado de reconocer a través de documentos etnohistóricos. O sea, hay diferentes líneas de investigación, pero obviamente en la arqueología tal vez lo más importante es los restos materiales en su contexto, ¿verdad? Como ahora, hace poco apareció esta esfera, ¿verdad? Eso es muy, muy importante el visualizarlo primero, que la gente reportó, ¿verdad? El que había una esfera ahí. Eso es importantísimo porque es de la misma comunidad diciendo, aquí hay algo, necesitamos que vengan a ver qué es, ¿verdad? O qué pasó. Y lo otro es el rescate y la excavación que se hizo para ver que estaba en contexto, ¿verdad? Entonces ahora tenemos una pieza más de ese rompecabezas que es nuestro pasado. Es un rompecabezas muy diverso, ¿verdad, Sergio? Porque por un lado está los objetos que se encuentran, por otro lado las reconstrucciones lingüísticas, que me parece algo como lo hacen, bueno, algunas lenguas evolucionaron y
se puede sacar algo de ahí. Han cambiado, sí. Parece sumamente complejo. No hablamos español igual a como lo hablaban hace 500 años. No, claro. Y yo me imagino a los arqueólogos tratando de reconstruir cómo hablaban nuestros antepasados precolombinos en el año 500 antes de nuestra era. O sea, es un trabajo impresionante, la verdad. Sí, hay diferentes enfoques que buscan. Hay una palabra que, bueno, hay un tico que trabaja en Estados Unidos, etnolingüista, y bueno, lingüista en general, pero él la otra vez hablando con él decía que cacao es una palabra que se comparte, o tiene obviamente sus variaciones, ¿verdad? Pero se comparte en muchas poblaciones y es muy antigua. Entonces, a partir de ahí se puede ser una línea de investigación para estudiar evidencia del cacao como un producto de comercio macrorregional, ¿verdad? Porque entre todos sabían que existía el cacao y tenían palabras dentro de su lenguaje. Entonces ahora como arqueólogos tenemos que ir a buscar la evidencia de que si efectivamente el cacao fue un producto de intercambio. Entonces esas son como las líneas de investigación que nos pueden ayudar. O sea, era como una especie de dólar o euro, sí, como una moneda internacional, digamos. Sí, en algunos casos se ha hablado de moneda de intercambio. Pero ¿verdad? entonces, bueno, el parte desde ese punto de vista que decías vos, pero se puede abordar desde otro punto de vista, digamos. Correcto. ¿Qué líneas de investigación se pueden llevar para ahondar en este tema del cacao, por ejemplo? Ajá, bueno, primero ver con evidencia, tal vez en piezas, análisis de los restos orgánicos o macrobotánicos que hayan ahí, ver si efectivamente hay restos de cacao, ¿verdad? Y que sea algo recurrente en muchos grupos en diferentes épocas, ¿verdad? Por eso es tan importante el contexto, ¿verdad? El poder encontrar contextos de este tipo. Y obviamente se complementa con información que hay tal vez de poblaciones mesoamericanas o suramericanas, ¿verdad? En general chibchas de la región de hasta Colombia, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Digamos, toda esta región chibcha es muy interesante, ¿verdad? Y estuvo muy en contacto, muchos grupos en contacto, ¿verdad? Entonces, por ahí uno puede como tratar de buscar evidencias. Algo que sí tenemos claro es que cuando llegan los españoles, ellos sí reportan de que hay muchos cultivos de diferentes frutos y diferentes productos, ¿verdad? Pero el cacao es uno de los más importantes. Entonces, por ahí es donde uno trata de investigar en arqueología, ¿verdad? Con esas líneas de investigación. Así es, varias líneas de investigación. Estamos hablando de la arqueología y qué hacen los arqueólogos acá en Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Vamos a dar una breve pausa para conocer la agenda del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina, y después de eso regresamos con más de este tema. Huellas culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales: Facebook, Museo del Jade; Instagram, Museo del Jade CR; Twitter, @Museo del Jade CR; YouTube, Museo Jade. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Conversamos con Sergio García, quien es arqueólogo del museo, y hablamos de su trabajo, en qué consiste ser arqueólogo, qué hace la arqueología y por qué es tan importante. Hablábamos de los diferentes abordajes que se tienen en la arqueología, no solamente excavar es una parte muy importante, fundamental de la arqueología, pero hay varias líneas de investigación. Pero vamos a volvernos al tema de la excavación científica. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que hacen los arqueólogos en este caso? Porque no es agarrar una pala y un pico y empezar a volar palas. No, jamás. Está muy lejos de eso. Sí, porque obviamente sí se trabajan con piones y con palas y picos, ¿verdad? Pero eso es porque dependiendo del sitio arqueológico, es posible que esté más recubierto de tierra, ¿verdad? Entonces, pensemos ahora con estas lluvias, ¿verdad? Que los ríos han salido y llevan mucho sedimento.
Entonces, tal vez en este año uno puede ver que creció el suelo unos centímetros, pero si eso lo vamos multiplicando por 100 años, 200 años, 300 años y así vamos, ¿verdad? Es posible que hayan sitios que se encuentren a 4 metros de profundidad, ¿verdad? Como lo hemos visto tal vez en zonas como el Diquís, ¿verdad? Y más bien en Guanacaste, en algunas zonas altas, ¿verdad? El viento, la erosión, las lluvias, más bien han ido eliminando capas de suelo, ¿verdad? Entonces, todo eso depende, o sea, las técnicas de excavación dependen del sitio y de lo que uno quiera, ¿verdad?, excavar. Y luego está todo el análisis científico, ¿verdad? Uno tiene que realmente llevar objetivos, ¿verdad?, de investigación. En algunos casos, cuando son más técnicos, es de recuperar, ¿verdad?, la evidencia que ya está tal vez más identificada. Pero en otros casos se busca más bien preguntas más sociales o preguntas más como este tipo tal vez de contextos. En el caso del Museo del Jade, que estamos trabajando con el Museo Nacional y la UCR, contextos que estén asociados al Jade, ¿verdad?, talleres. Entonces ahí se comienzan a buscar técnicas que nos ayuden a responder los objetivos, ¿verdad? A veces es un pozo de prueba, que sería tal vez 60 centímetros de diámetro y hacer un pozo tal vez a 2 metros, 1,5 metros, y ir tomando muestras cada 10 centímetros, ¿verdad? Eso muchos lo hacen para reconstruir el paisaje, ¿verdad? O ver cómo ha ido cambiando el suelo, ¿verdad? A través de... Y ya teniendo esa imagen uno puede decir, claro, hagamos una excavación más amplia, porque ya sabemos más o menos cómo está el suelo, ¿verdad? Y se hacen tal vez excavaciones de 2 metros por 2 metros cuadrados, ¿verdad? Y ahí ya uno busca, ya uno sabe, digamos, a qué profundidad puede estar la evidencia o el sitio, ¿verdad? Entonces, con estas excavaciones uno amplía un poco más y trata de excavar el rasgo o encontrar el rasgo efectivamente. Y ya después de eso vienen las horizontales que nosotros le decimos. Entonces ahí sí es un trabajo bastante cansado porque es muy, muy detallado, muy grande, ¿verdad? Ya estamos hablando de excavaciones de más de 10 metros de largo. A veces se excavan, no sé, plazas completas o basamentos completos o todo un cementerio, ¿verdad? Ha pasado que el proyecto es un mall, ¿verdad? O una urbanización y hay un cementerio en casi todo el terreno. Entonces todo eso se tiene que excavar, no puede quedar nada ahí. Y las otras técnicas que nos ayudan a recopilar la información, obviamente es fotografías, mapeos, diarios de campo. Todo tiene que quedar sumamente documentado, ¿verdad? Con informes, cada arqueólogo o arqueóloga lleva, como decir, fichas de cada unidad de excavación. Entonces ahí se va anotando cada cuánto se excavó, qué se encontró, ¿verdad? No sé, qué rasgo parece ser. A veces hasta uno puede anotar, bueno, hoy llovió demasiado, ¿verdad? Porque eso puede alterar muestras que se tomen a futuro. Es un trabajo extremadamente meticuloso, ¿sí? Es muy meticuloso, ¿verdad? Y a veces uno quisiera ser aún más meticuloso, pero es muy cansado, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de que estamos ahí bajo el sol. Sí. A mí me ha tocado una vez, yo me acuerdo, estar unos de ganado, ¿verdad? Aquí están los pastizales y ahí bajo el sol, y de pronto se vino una lluvia y uno dijo, qué bueno, qué rico, se refrescó. No, después salió el sol. Entonces era un bochorno. Sí, y a veces uno decía, no, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ya luego comenzaba con la excavación, uno se da cuenta de por qué era el trabajo, ¿verdad? Y ya luego el análisis y todo. Luego aparece la vocación. No correcto. Parece, sino uno recuerda que uno está ahí por vocación, definitivamente. Sí, exacto. Pero el tema acá es que antes de ustedes empezar las excavaciones hay todo un trabajo previo
para preparar esa excavación y qué tipo de excavación, porque hay diferentes tipos de excavaciones. Correcto, Medidas, ¿verdad? O sea, sí, no correcto. Es hacerlo a buenas y primeras. Sí. Por eso se habla de excavación científica, ¿verdad? Uno lleva preguntas y adapta las técnicas y demás procesos que hayan para uno poder tomar esas muestras o esos materiales o realizar bien la excavación y no después decir, y hubiera hecho tal cosa, ¿verdad? Ya apareció y ya, o sea, no hay otra, o sea, tiene que realmente pensarse y repensarse mucho una excavación. Sí, estamos en Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Hablamos de la arqueología y el trabajo de los arqueólogos y de las arqueólogas. Me gustaría retomar un ejemplo muy concreto que es, Sergio, esta esfera que se encontró en Palmar Sur de Osa en el mes de julio, para hablar, ya lo has mencionado, digamos, las diferentes técnicas, pero en un caso como este, que se encuentra una esfera de estas dimensiones, ¿cuál es el trabajo previo para poder llegar a ella y estudiarla? Como para aterrizar un poco esto que venías hablando. Sí. Bueno, hay que saber primero que hay una ley en Costa Rica que rige el patrimonio arqueológico, ¿verdad? Esa es la ley 6703 sobre el patrimonio nacional arqueológico y está desde 1982. Entonces, esa ley, una de las claves es que cuando se encuentra alguna evidencia, ¿verdad? Toda persona que encuentre alguna evidencia, ya sea algún fragmento, una pieza de metate o cualquier cosa, ¿verdad? Que pueda sospechar esa persona que sea patrimonio arqueológico, tiene que reportarlo inmediatamente a las autoridades o a Patrimonio o al Museo Nacional, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ¿verdad? A través de la ley lo que buscan es que se proteja y se conserve el patrimonio arqueológico y también que los contextos puedan ser recuperados sin ser alterados, ¿verdad? Como les decía, para poder tomar muestras y análisis que posteriormente se van a hacer. También algo importante mencionar es que recientemente hay una ley, la 9500 del 2018, que protege el patrimonio subacuático, ¿verdad? De una convención con UNESCO sobre este patrimonio subacuático. Entonces, ahí también estamos diciendo que cualquier evidencia o cualquier patrimonio que se encuentre bajo el agua también tiene que ser protegido y conservado e investigado, ¿verdad? Entonces, ya el Museo Nacional y las personas los profesionales que trabajan ahí, tienen mucha experiencia en este tipo de reportes o denuncias, ¿verdad? Entonces ya ellos, cuando posiblemente se les indicó, ¿verdad?, que había aparecido una esfera, ya ellos de una vez activan todos sus protocolos y todas sus acciones y llegan al sitio, ¿verdad? Y ahí, obviamente es mucho de la decisión del arqueólogo o arqueóloga a cargo de cómo, ¿verdad?, a través de todos esos protocolos y toda esa información que ellos tienen, cómo se tiene que abarcar. Entonces, yo viendo la información que se ha publicado y todo, ¿verdad?, todavía no he podido hablar con ellos, porque es muy reciente. Sí, yo lo que veo es que ellos hacen una muestra de excavación alrededor de la esfera para realmente identificar si está o no en contexto. Eso es fundamental. Y la logran identificar en contexto. Entonces ahora estaba escuchando de que... Eso es, si no, de repente alguien la movió y la puso en otro lugar. Sí, exacto. Entonces, digamos, ahí ya uno dice, bueno, lo mejor es retirar la esfera de aquí porque ya no está en su sitio, ¿verdad? Y protegerla de otra forma, ¿verdad? Pero como está en contexto, entonces aquí es donde se activa otra de las partes importantes de la arqueología en Costa Rica, ¿verdad?, que es investigar estos contextos para ver estas otras piezas de rompecabezas, ¿verdad? Entonces comienzan a ya negociar con la gente dueña de las fincas para hacer un área de reserva, para comenzar la divulgación también con la comunidad, ¿verdad? Eso es fundamental, que la misma comunidad se sienta orgulloso y
y apoyen la investigación arqueológica, ¿verdad? Porque es el pasado también de la comunidad, de todo Costa Rica y de las comunidades. Que la gente se apropie. Y Exacto. de eso vamos a ahondar en otro podcast, así para Sí, no meternos demasiado en eso, pero sí vamos sobre el tema de la protección correcto. del patrimonio, y que es un tema que nos compete absolutamente a todas las personas, ¿verdad? No Ujú. solamente a los arqueólogos y a las arqueólogas. Pero algo que sí mencionabas que me gustaría retomar es el tema de la divulgación. Una vez de ustedes hacer su línea de investigación, de tener sus resultados científicos, no se quedan ahí. O sea, Ujú, ustedes tienen que ujú. divulgarlo porque es un tema de interés público. Sí, sí, sí. Hay diferentes etapas. Una es cuando se está excavando, llegan escuelas, colegios o gente de la comunidad, ¿verdad? Obviamente guiados. Entonces, para que conozcan y vean cómo es una excavación, ¿verdad? Ya, digamos, tal vez aquí es tal vez en algunos casos difícil de entender todas esas técnicas y todo, pero ya en sitio ya uno puede ver, ¿verdad?, cómo se están aplicando. Entonces, eso es muy, muy bonito, ¿verdad?, para las personas jóvenes y además ver cómo... Y alimenta las vocaciones de los nuevos, Claro, de los futuros arqueólogos. ojalá que sí. Sí, ahí digamos ya se ve, en algunos casos se deja piezas, ¿verdad?, en situ para que ellos las vean y también en algunos casos ayuden a excavar. O sea, eso es muy bonito para la gente de la comunidad, ¿verdad? Ojalá pudiera todo el mundo participar, ¿verdad? Pero obviamente es complicado. Y después ya entonces se comienzan a dar charlas, ¿verdad?, con todo lo que se encontró, los análisis que se hicieron, se comienzan a dar charlas, talleres, y en algunos casos también se puede hacer exhibiciones temporales, ¿verdad?, con todo lo que se ha hecho. Y ahí entra la labor tan importante que hacen los museos como el Museo del Jade, ¿verdad? Correcto, Son sí. sitios donde se puede exponer todo ese conocimiento en un lugar bien explicado donde la gente con tiempo puede. Sí, correcto. Sí, nosotros hemos hecho exhibiciones de excavaciones arqueológicas. Entonces, también es muy bonito porque en algunos casos se reconstruye el cómo se encontró, ¿verdad? Entonces, a veces uno en vitrinas ve las piezas ya ahí restauradas, ¿verdad?, o unidas y todo. Pero en estas otras exhibiciones de este tipo, se busca que la gente vea las fotos de cómo estaban las cosas y más o menos cómo estaban distribuidas. Y entonces ya reconocer, ¿verdad?, todo el trabajo que hay detrás de esos sitios. A mí se me viene a la mente la frase de un científico ya fallecido que no era arqueólogo, era astrónomo, que decía: la ciencia es como estar enamorado. Cuando uno está enamorado quiere decírselo a todo el mundo. Me imagino que ese es el sentimiento que te embarga a vos, Sergio, y a todos los arqueólogos y arqueólogas. Sí, claro. Sí, Carzaga lo dijo. Sí, eso es muy importante en la divulgación, ¿verdad?, que todos y que todos como que se apropien de lo mismo que uno siente, ¿verdad?, y de la protección del patrimonio. Así es. Una protección que nos compete a todos y a todas, la protección del patrimonio, pero también es importante saber cómo trabajan ustedes los arqueólogos y arqueólogas y valorar ese trabajo que hacen ustedes, porque es un legado sumamente importante para entendernos como sociedad. Uh-huh. Correcto, ¿cierto? Correcto. Y tal vez para retomar, entonces, ojalá que cualquier persona cuando encuentre algo o vea algo que crea que puede estar relacionado con la arqueología, que lo reporte, ¿verdad? Y ahí ya se activan todos estos protocolos para rescatar ese patrimonio. Bueno, y quizás este podcast, algún niño o alguna niña, Sergio, pueden estarlo escuchando en algún momento y ya en su cabeza está pensando: voy a ser arqueólogo, voy a ser arqueóloga. Sí. Nunca se sabe. Así va a ser. Así va a ser, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Gracias. Sergio García, arqueólogo del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina de el Instituto Nacional de Seguros. Recordarles las entradas para el museo solamente online, museodelejade.ins/cr.com, solamente online, y el horario del museo de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Muchísimas gracias, Sergio. Y hasta acá, Huellas Culturales. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.